Hola, buenos días. Yo soy Manuel Eduardo Peña Pérez y yo les voy a explicar los temas, bueno, voy a hablar sobre los temas de la definición de empresa y las áreas funcionales de la empresa. Aquí podemos ver en lo que estoy compartiendo en pantalla las definiciones de empresa según algunos autores. Podemos ver Ricardo Romero, el organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela. Por parte de Julio César y Cristóbal Casanueva, entidad que mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos, financieros, proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos determinados. Esta definición se parece mucho a la que leímos anteriormente, solo que aquí también se agrega la parte financiera, por llamarlo así, la parte en la que la empresa, finalmente la mayoría de las empresas tienen un fin lucrativo en el que pues sí, a pesar de querer o de estar en el que a pesar de ofrecer un bien o un producto, o más bien un servicio, también pues ellos tienen que tener una ganancia con lo cual puedan mantener la misma empresa, ¿no? Sigamos con Simón Andrade, aquella entidad formada con un capital social y que aparte del propio trabajo de su promotor puede contratar un cierto número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y mercantiles o la prestación de servicio, lo mismo que mencionábamos hace un momento. Según el diccionario de marketing de Cultural S.A., unidad económica de producción, transformación o prestación de servicios cuya razón de ser es satisfacer una necesidad existente en la sociedad. Este también es un punto bastante importante. ¿Por qué? Porque una empresa que se dedica a algo que realmente no es rentable o que no está dentro de los intereses humanos, pues realmente no es que no pueda prosperar, sino no pueda obtener esas ganancias con la cual pueda recuperar esa inversión que tuvo al hacer tal producto o tal servicio. La siguiente, bueno, vamos con la de Anthony Jay, institución para el empleo eficaz de los recursos mediante un gobierno para mantener y aumentar la riqueza de los accionistas y proporcionarle seguridad y prosperidad a los empleados. Según el diccionario de la Real Academia Española, la entidad integrada por el capital y el trabajo como factores de producción y dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos y la consiguiente responsabilidad. Isaac Guzmán Valdivia, la unidad económico-social, en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para lograr una producción que responda a los requerimientos del medio humano en el que la propia empresa actúa. José Antonio Fernández Arena es la unidad productiva de servicio que constituida según aspectos prácticos legales, se entrega por recursos y se vale de la administración para lograr sus objetivos. Parte importante, en las definiciones anteriores no habíamos escuchado la palabra administración, siendo que va muy de la mano con la definición de empresa, entonces aquí también se va agregando. Petersen y Plowman, actividad en la cual varias personas cambian algo de valor, bien se trate de mercancías o servicios para obtener una ganancia o utilidades mutuas. Aquí no vemos tanto la parte administrativa, sino el fin lucrativo que mencionaba desde el principio. El hecho, mm, el hecho de que una empresa ofrece mayormente un producto o un servicio con el que espera recuperar pues lo que ha invertido en generarlo o en poder tener ese producto. Según Roland Kaut, conjunto de actividades humanas colectivas organizadas con el fin de producir bienes o rendir beneficios. Como vemos aquí nos está hablando de que la empresa no necesariamente tiene que ser una persona, sino que básicamente pueden ser varias personas todas con un mismo fin en común, que tienen que estar organizadas. Podemos ver la propia, perdón, que hicimos, bueno, en compañía del equipo, un organismo conformado por elementos humanos, materiales, económicos y técnicos, que tiene como objetivo lucrar con un producto o servicio que se pueda ofrecer. No abordamos tanto la parte administrativa, pero fue una idea que pudimos concretar entre todos. Y digamos que en síntesis podemos decir, juntando la definición de todas estas personas, que la empresa es una entidad conformada básicamente por personas, aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y financieras, todo lo cual le permite dedicarse a la producción y transformación de productos y o a la prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes en la sociedad con la finalidad de obtener una utilidad o beneficio. Esta definición tal vez la podríamos ampliar un poco más, agregando la parte administrativa, agregando que puede ser perfectamente colectivo, que
no sé, las partes que vimos en las anteriores definiciones. Esto es por la parte de la definición de empresa. Ahora iremos directamente con las áreas funcionales de una empresa. Las áreas funcionales de una empresa no son más que, digamos que los departamentos, por llamarlo de alguna manera, que debe tener una empresa. ¿Por qué tiene que tener estos tipos de departamentos? Pues es muy sencillo. Si una empresa fuese una persona, esa persona tendría que encargarse de absolutamente todo, lo cual a veces puede ser meramente imposible. Entonces, teniendo áreas designadas con fines y actividades designadas, es más fácil poder cada una concretar ciertos objetivos. Las principales áreas funcionales de una empresa son el área de recursos humanos, producción y operaciones, el área de IT, mercadotecnia y venta y finanzas. Ok, empezamos con recursos humanos. Es un área donde se escoge, capacita, dirige el personal de la empresa, no solo para optimizar su desarrollo, sino también asegurar que el talento contratado se encuentre satisfecho dentro de la organización para mantenerse en ella. Básicamente, esto planteándolo ya en la vida real, el área de recursos humanos es el área de una empresa donde, pues básicamente ellos se van a encargar de verificar, de saber que tú tienes el currículum, las actitudes, aptitudes necesarias para tal puesto, para desempeñar tal actividad. A pesar de ello, también son capaces de capacitarte y brindarte las herramientas necesarias para que puedas desempeñar pues, el trabajo que pues está deseado, ¿no? Aquí dentro de las actividades que realizan vemos el reclutamiento, capacitación, administración, promociones, servicios y prestaciones. Básicamente también del área de recursos humanos se va a encargar de todo lo relacionado a tu contratación, ¿no? Vamos a llamarlo a tus papeles. Por la parte de producción y operaciones, son todos los procesos que se realizan o se llevan a cabo en la materia prima hasta que se convierte en un servicio o producto finalizado. Vamos a decir que esta es la parte de la mano de obra. Entonces, si mi empresa, no sé, se trata de hacer tortillas, toda la parte de producción y operaciones va a implicar todo el proceso que conlleva hacer una tortilla, ¿no? Va a conllevar a realizar la masa, agregar agua, verificar que la tortilla está saliendo bien, usar la mezcladora, cosas de este estilo. Mismo caso, ¿no? Si fuera a lo mejor una línea de ensamblaje de un auto, toda la línea de producción y operaciones va a ser toda esa parte. En parte de las actividades vemos la programación de la producción, el diseño del producto, cómo se va a desarrollar, cómo se administrará la materia prima, cuáles van a ser los procesos de manufactura y cómo se administrarán agentes de calidad o control de calidad y posteriormente el mantenimiento. El mantenimiento de las máquinas que se estén usando. ¿Por qué? Porque básicamente el mantenimiento los ayuda a que se pueda dar una vida más larga o de una manera óptima a todos los elementos que trabajen. Es decir, es tan básico como incluso lavarlo o puede ser desensamblarlo o llegar a engrasar. Son algunos ejemplos. El área de IT o tecnología de la información, reflejado en el departamento de sistemas o informática, desarrollo o mantiene las herramientas utilizadas para la producción de manejo de datos. Se puede subdividir en telecomunicaciones, diseño, análisis, procesamiento de datos, redes, mantenimiento y seguridad informática. Y estas entran como mismas labores que tiene que hacer este departamento. Vemos que otras labores que realizan es diseñar el software y hardware de la organización, análisis de factibilidad de sistemas y equipos, diseño, sección e implementación de tecnologías de la información. Ok, para esa parte de sistemas vamos a decir que yo trabajo en una oficina de contabilidad, ¿no? En la cual todos contamos con nuestra computadora para poder llevar todos nuestros archivos. Este departamento de sistemas tiene que encargarse de que esta extensión de mí, la computadora que estoy usando, tenga todo lo necesario para que yo pueda implementar mi trabajo de una manera correcta. En caso de que no, pues ellos también se van a encargar de arreglarlo de alguna manera. Usualmente el área de IT se le conoce más como los chicos de sistemas, el área de sistemas prácticamente se maneja así. Se encargan, digamos que, de los componentes físicos y lógicos de las computadoras, básicamente. Y no solo de las computadoras, sino cualquier aparato tecnológico que pueda tener la empresa. Vamos al área de mercadotecnia y venta. Se encarga del benchmarking o investigación de mercados, planning, análisis y segmentación de mercado, precio de venta, publicidad, ventas, identificación de necesidades, relaciones públicas y promoción. Puede funcionar junto con otras áreas de la empresa para poder crear una estrategia.
sólida, complementada y fundamentada por los resultados de las otras. Vemos en las labores que llevan la planeación de estrategia de venta y el estudio de mercado. Crea encuestas, analiza y genera reportes. Esta parte del estudio de mercado probablemente sea una de las más importantes. ¿Por qué? Porque yo puedo tener quizá un muy buen departamento de sistemas, puedo tener muy buena gestión de recursos humanos, muy buena parte en la parte, no sé, certificaciones, ¿no? Para la parte de operaciones. Pero si al final lo que yo estoy ofreciendo, mi producto o servicio, no se puede colocar en la sociedad ni en el mercado, no va a tener ningún chiste. Es decir, puede ser que yo ofrezca, vamos a decir que yo quiero implementar una marca de autos. Y yo digo, pues este va a ser el modelo de mi auto, pero el modelo de mi auto es deficiente. ¿Por qué? Porque solo puede tener 5 litros de gasolina y rinde 1 kilómetro por litro, ¿no? Es por decir un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si se hace este estudio de mercado, se van a dar cuenta de que este producto realmente no tiene competencia y no va a ser competente dentro del mercado. Entonces será necesario replantear todas las características del producto que se vaya a querer implementar. Es un ejemplo sencillo. Por la parte, la última área funcional es finanzas. Se encarga de administrar los recursos, controlar los gastos e ingresos. Vemos en sus funciones contabilidad, contraloría, informa e interpreta los resultados de operaciones y de situación financiera, tesorería, crédito y cobro, planeación, cuentas por pagar, impuestos y administración de riesgos. Esta es toda la parte económica de dinero que puede tratar en una empresa. Es decir, sí tienen que ver los sueldos de los empleados, sí se tiene que ver la deducción de impuestos. Y es importante, ¿por qué? Porque se encarga de administrar ese recurso primario de una empresa, perdón. Y también porque es con lo que se le va a pagar a los empleados. También va a entrar, bueno, eso es todo lo que entraría en la parte de finanzas. Entonces podemos notar que cada una de estas áreas sí juega un papel importante, y ya planteándolo en la vida real, el, la ausencia de una de estas áreas funcionales podría causar problemas en una empresa. Es decir, si el área de sistemas o de IT no existe, va a tener problemas el área de operaciones. Probablemente derivado de esa problemática, en finanzas surja otra cosa. Entonces es importante que existan estas 5 áreas y que pues básicamente estén funcionando de manera correcta para que la administración o básicamente la empresa pueda seguir funcionando de una manera habitual, correcta, y esto también no genere problemas con los empleados, vaya. Y pues ya, básicamente es todo lo que yo les voy a explicar. Hola, buenas tardes. Yo soy José Manuel Sánchez Sánchez y me tocó exponer con mi equipo del 5211 de la materia de administración. A mí me tocó la parte que se llama clasificación de empresas y lo que viene siendo los valores de dichas empresas. Los valores institucionales de dichas empresas. Bueno, empezando por la clasificación de empresas. ¿Qué es una empresa? Una empresa es una unidad productiva formada por un número de personas y o accionistas con el objetivo único de explotar al máximo una economía determinada. Y esto se trata con el bien de, no sé, cómo funciona cualquier economía, ¿no? O sea, ofrecer algo a cambio de algo, que en este caso es ofrecer un recurso, servicio o bien a cambio de algo monetario, por así decirlo. ¿Cómo se pueden clasificar estas? Pues tienen distintos tipos de clasificación. Vamos a demostrar aquí algunas de las más importantes, como viene siendo la clasificación de empresas según su forma jurídica. A continuación veremos y haremos una lista de las más comunes teniendo en cuenta la forma jurídica. Empresario autónomo. Este tipo de empresa es de carácter exclusivamente individual y no cuenta con socios ni cuenta con una estructura organizativa como tal, más que la de la persona en sí. El individuo decide y gestiona y organiza la capital para la que se va a generar esta aportación económica, o sea que una sola persona, por así decirlo, es la que tiene control absoluto de dicha empresa. La siguiente empresa es la empresa de sociedad anónima o SA, que es o sea, aquí en México por lo menos, o ya las que yo más conozco personalmente, terminan en eso, en ese punto A, punto,
que son probablemente las más comunes a nivel nacional. Una sociedad anónima está compuesta de una capital social, determinando la cantidad acordada por los accionistas que comprenden la sociedad. La forma en la que se administra la empresa es mediante la elección de un general o un gerente, y es como si se manejara por jerarquías en la que hay una persona poderosa y así va bajando pues hasta trabajadores, ¿no? Después viene lo que es la limitada o S.L. Dentro de la clasificación de empresas, las sociedades toman distintas formas. La sociedad limitada está planteada para potenciar la creación de empresas de tamaño pequeño y medio. Suele ser otra de las formas habituales de construcción de una empresa. El capital mínimo de este tipo de empresas va desde $3,000 a $5,000, o por así decirlo, y regularmente no suelen tener más de 5 socios, que pues se puede, ¿no? Luego tenemos lo que es una sociedad cooperativa. Las sociedades cooperativas son especialmente comunes dentro del sector primario, o sea, por así decirlo, construcciones primarias. Esto es la agricultura, pesca y la ganadería, lo que vienen siendo servicios básicos o de primera necesidad, por así decirlo. Los miembros se adhieren a la cooperativa manera de ser voluntarios, así como también de dar de baja de una misma manera. El objetivo principal de esta asociación es potenciar el conocimiento y los recursos de distintas empresas para obtener un objeto o beneficio en común. El capital a aportar se decidirá según los estatus de dicha empresa o como vaya el mercado actual. Luego tenemos la sociedad civil. Este tipo de empresas es una de las que más interés ha despertado en los jóvenes de este último año, ya que es una de las más apoyadas últimamente. Esto se debe a que los profesionales se dedican al sector legal, constructores, ingenieros, informáticos y apajeadores, entre otros. Además, casi el 90% de las pequeñas empresas optan por esta modalidad en vez de la que ya habíamos hablado antes de S.A. Se debe esto a que es entre una sociedad autónoma y profesional del mismo sector, o sea, como una conglomeración de ambos que embonan perfectamente, por así decirlo. Luego obtenemos una clasificación que se va por el tamaño de dicha empresa. Esto suele ser muy importante en una empresa, ya que de ahí viene cuánto dinero podría generar esa empresa y cuántos empleos, por así ya sea directa o indirectamente, va a poder generar ese tipo de empresa. Tenemos empresas micro que no superan los 10 trabajadores en la plantilla, incluyendo la persona fundadora de dicha empresa. Pueden llegar a ser organizaciones con potencial si se invierte en ellas, al considerarse ideas motivadoras con una visión de futuro. Después tenemos la pequeña empresa, que es ya la que sigue de la micro. En la pequeña empresa tenemos en cuenta uno de los modelos más corrientes a la hora de construir una entidad de este tipo. De todas las clasificaciones es la más común, sinceramente, y bueno, aquí lo dice nuestra investigación. Suele tener de 10 a 50 trabajadores. Personalmente, donde yo trabajo, no somos ni 50 trabajadores, pero somos más de 10, así que supongo que es una empresa así, pero donde yo trabajo es una franquicia y usted no debería saber esto. Esta empresa es de carácter familiar o de amistades de gran confianza, ya que invierten un capital de sus propios recursos o ahorros. Podemos darles ejemplos como bares, restaurantes, una tienda de moda, etc. También se podría decir que es como abrir un negocio. Después consideramos la tercera opción, que sería una empresa mediana. Esta es la madre de todas las que conforman la lista. Entran dentro de la etiqueta del pymes, pequeñas y medianas empresas que configuran gran parte de la economía de cualquier país. Regularmente este tipo de economías son las que suelen como impulsar al país más allá de lo que puede ser para impulsar su economía, y esto pues nos beneficia a todos. Con un mínimo de 60 trabajadores y unos máximos que se oscilan entre los 300 y 400 trabajadores, son estructuras sólidas y de gran éxito económico, como ya lo acordamos antes. Después tenemos las grandes empresas. Claramente esta es la apuesta más arriesgada. Normalmente disponen de no menos de 300 empleados. Una organización compleja y estructurada es un objetivo final e internacional en el producto que se ofrece. El sector de lujo es un buen ejemplo. Ya lo que es una gran empresa como una joyería, una relojería, sector de automoción, una franquicia de restaurantes, como entraría en el lugar donde yo trabajo, o pues generar cruces a gran riesgo, a gran escala, y principalmente pues suelen ser internacionales. 3. Tenemos la clasificación de empresas según su capital, o por así decirlo, el dinero que están dispuestos a pagar este tipo de empresas.
Tenemos las empresas que son de capital privado. Toda la inversión y recursos financieros depositados provienen del esfuerzo que cada individuo a nivel particular aporta para la constitución de la empresa. Como es evidente, se tiene como objetivo alcanzar el máximo beneficio de la capital invertida, o sea, recuperar lo invertido y probablemente pues ganar más, por así decirlo. Después tenemos lo que viene siendo el capital público, que al contrario de lo que sucede en el anterior, las empresas del capital público están subvencionadas por el dinero, la recapacitación de impuestos de las arcas del Estado para desarrollar las actividades económicas que tienen como objetivo dar servicios al ciudadano que está pues viviendo en dicho país. No se busca la rentabilidad que se obtengan beneficios. Después tenemos lo que viene siendo el capital mixto. Este tipo de empresas son muy comunes en la sociedad o de países llamados modelo del estado de bienestar. Estos en cuestión pretenden ofrecer un servicio concreto para llegar al máximo de los habitantes posibles. No obstante, en algunos casos la inversión pública no es lo suficiente y no suelen ser muy seguras. Se recurre a entidades privadas para financiar el proyecto y al sector sanitario, hospitales públicos y la docencia como escuelas se nutre mucho de este tipo de capital, pero suele ser un poco arriesgado porque hay veces en las que la capital no se regresa como se invirtió principalmente. Después, un tema, bueno, que yo consideré bastante importante en esta investigación fue la clasificación de las empresas en México y pues básicamente es lo mismo, ¿no? No podemos encontrar gran diferencia en estos temas. Para empezar podemos empezar por definir qué es una empresa. Una empresa es un grupo social al que tal vez del capital, del trabajo y de la administración producen bienes o distribución, que esto ya lo habíamos acordado. En el mundo de los negocios se debe ver que la empresa como un sistema, es decir, un mecanismo que nos va a generar dinero. Los avances tecnológicos y económicos han originado la existencia de una gran diversidad de empresas que pues son empresas que podrían escalar o regularmente pues suelen no triunfar y terminar en una especie de bancarrota. Por lo tanto, nuestro país ha creado una clasificación de ellas, ya que responde a las siguientes existencias del mundo empresarial, que básicamente fueron lo mismo que les dije la vez pasada, pero creo que se me hizo un dato bastante importante, pues incluir las empresas de México, o sea, la clasificación de las empresas en México, que pues reitero, es lo mismo. Tenemos después la siguiente parte del tema, que son los valores institucionales de una empresa. Estos no suelen cambiar a mucho de los valores que ya tenemos pues preestablecidos desde siempre, por así decirlo, que serían pues, no sé, o sea, los valores comunes, ¿no? Los que nos enseñan en casa. Es un poco común que esto sea de esta forma, ya que pues se aprenden en casa, pues supongo que los vas a aplicar en tu vida laboral y así. De los más comunes que yo encontré sinceramente fueron solidaridad, honestidad, trabajo en equipo, responsabilidad, respeto mutuo, la sinceridad, lealtad, transparencia, el amor al trabajo, que al menos donde yo trabajo, una de nuestras principales, por así decirlo, ideologías, cuando nos preguntan es volver de nuestro trabajo un lugar diferente. Y pues supongo que sí debe ser, por así decirlo, tratar de que tu trabajo te apasione y te guste, porque pues si no, no te desempeñas de una manera adecuada. Respecto a los empleados, consistencia y pues estas serían todas. Voy a leerles una ligera parte de lo que son cada una, porque pues supongo que ya todos lo sabemos, pero es una exposición, ¿no? Como para empezar tenemos la solidaridad. Es un valor personal e institucional que creemos que hay que ser solidarios con las causas justas de las personas e instituciones. La honestidad es el manejo de los recursos y de los proyectos que se debe practicar a la honestidad en todos los actos que se realizan a nombre de la institución. En el trabajo en equipo, las personas en las que trabajamos en solidaridad, reiterando, estamos conscientes en el que debemos estar aunentes al trabajo en equipo porque produce los mejores resultados. Y la responsabilidad es un valor personal que observamos en todo personal de oficina, como campo, o significa ser responsable de sus actos dando un buen ejemplo. El respeto mutuo en las relaciones laborales, así como en las personas prácticamente de los proyectos, se debe observar un profundo respeto como lo debemos tener por naturaleza. La sinceridad creemos que una persona debe ser sincera ante todo lo que dice, porque pues la sinceridad es una de las bases primordiales para cualquier comportamiento humano. La lealtad, cada persona que trabaja en la organización debe observar un tipo de lealtad hacia su, pues no decirlo jefe o líder tal vez,
no sé en qué tipo de empresas pudieras trabajar. La transparencia, que pues bueno, creo que es bastante importante porque hay que ser transparente en todo lo que hagamos en nuestro trabajo. El amor al trabajo, como ya se los expliqué antes. El respeto a los empleados, que pues una de las principales condiciones para que los empleados se sientan a gusto, estén motivados y den, por así decirlo, lo máximo que ellos tienen para ofrecerle a la empresa, pues tenerles, ni siquiera tratarlos bien, o sea, tenerles respeto o el respeto que se merecen, creo que es algo primordial en las empresas. Y por último, la constancia, que es la compañía que debe ser inculcarles a todos sus empleados el valor del trabajo duro y la constancia. Asimismo, los empleados deben ver que su constancia se ve reflejada en resultados, en un tipo de beneficio por esa constancia que están dándole a la empresa. Esto ayuda a reforzar su sentimiento de identificación con la empresa y a sentir que están realmente logrando algo en esa empresa. Quizás no la sensación de crecimiento, pero sí de que la empresa te está recompensando por el trabajo que estás haciendo en todo caso. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Pues yo soy Alan Eduardo Rodríguez y voy a explicar cuáles son las funciones de una empresa y qué tipos de empresa hay. La primera función de una empresa es la función social. Esta función se refiere a básicamente todos los trabajadores y la gestión de los mismos, o sea, los recursos humanos. Y la siguiente función con la que nos encontramos es la función técnica. Dentro de esta función, básicamente, la empresa se encarga de los procesos de fabricación y de producción. La siguiente función es la función comercial. Dentro de esta función, básicamente, se encarga de todas las gestiones relacionadas con la compra y la venta. El marketing tiene el objetivo de diseñar el producto y determinar a qué público va a ir este. La relación con los clientes y los proveedores. Este se refiere a solucionar cualquier tipo de duda que tengan estos dos agentes y en el segundo caso negociar y establecer las condiciones de aprovisionamiento. El establecimiento de los precios. Según cuál sea el público objetivo, el margen de beneficio por producto y los fines de mercado en términos de cuota de mercado a llegar, se escogerá una estrategia de precios u otra. Estipular las promociones que se crean convenientes. Para lanzar un producto nuevo al mercado hay empresas que optan por invertir en promociones para facilitar su conocimiento y un primer consumo. Por último, planear la publicidad. Esto se refiere a determinar mediante qué canales de comunicación se da a conocer el producto. Deben ser aquellos espacios más visitados por el público objetivo, como por ejemplo las redes sociales y el internet en general. Ahora voy a explicar cuáles son los tipos de empresas. Realmente son alrededor de 17 tipos de empresas, pero las más importantes o relevantes son las siguientes. En primer lugar tenemos a la sociedad civil. Se trata de un contrato en el que dos o más personas ponen en común capital con propósito de repartir las ganancias. En este tipo de empresa no se necesita un capital inicial y la responsabilidad es ilimitada. El segundo tipo de empresa es la sociedad anónima. Aquí únicamente se puede empezar desde el mínimo con un socio. Esta es la sociedad mercantil de los proyectos más ambiciosos y no está muy presente en el territorio de la pequeña empresa. Su capital social, dividido en acciones, está integrado por las aportaciones de los socios. Aquí
Aquí su fiscalidad se rige por el impuesto de sociedades. El siguiente tipo de empresa es la sociedad anónima laboral. Aquí mínimo se necesitan 2 socios para empezar. Aquí la mayoría del capital social es propiedad de los trabajadores que prestan en ella servicio retribuido y personal con carácter indefinido. Si bien en este caso su fórmula es más adecuada para proyectos con mayores perspectivas de crecimiento. El siguiente tipo de empresa que tenemos es la sociedad colectiva. Para considerarse así se necesitan mínimo 2 socios. Aquí todos los socios en nombre colectivo y bajo una razón social se comprometen a participar de los mismos derechos y obligaciones en la proporción que establezcan entre ellos. El siguiente tipo de empresa es la sociedad comanditaria simple. La peculiaridad de esta es la existencia de socios colectivos que aportan capital y trabajo y responden subsidiaria, personal y solidariamente de las deudas sociales, y de estos socios comanditarios solamente aportan capital, limitando su responsabilidad a esta aportación. El siguiente tipo de empresa es la sociedad comanditaria por acciones. Su capital de esta empresa se divide en acciones formadas por las aportaciones de los socios. Uno de los socios debe de asumir la administración de la sociedad, respondiendo personalmente a las deudas sociales como socio colectivo. El siguiente tipo de empresa es la sociedad responsabilidad limitada. Este tipo de empresa es muy utilizada por empresarios pequeños. Es el tipo de sociedad mercantil más popular porque evita responder con el patrimonio personal. Aquí se divide su capital social en participaciones, que son los divisibles y acumulables. De este modo está integrada por las aportaciones de todos los socios. El siguiente tipo es la sociedad limitada nueva empresa. Aquí, para considerarse así, se necesitan mínimo de 1 a 5 socios. Está pensada para una puesta en marcha ágil de pequeños proyectos y totalmente es telemática. Sin embargo, desde su creación en 2003 no ha sido tan atractiva para los emprendedores como se pensaba. La siguiente es la sociedad de responsabilidad limitada laboral. La principal característica de este tipo de empresa es que el 51% del capital social es propiedad de los trabajadores que prestan en ella servicios retribuidos de forma personal y directa y con una relación laboral indefinida. El siguiente tipo de empresa son las sociedades profesionales. Inicialmente se crearon para el ejercicio común de una actividad profesional. Estos tipos de empresa tratan de ofrecer una seguridad jurídica y un régimen específico que sirve de garantía para los clientes y los usuarios. Estas son sociedades de capital que pueden construirse como limitadas o anónimas y están sujetas a especiales requerimientos como que el 75% del capital, del derecho al voto y del patrimonio social esté en posesión de los socios profesionales. Y por último tenemos la comunidad de bienes. Este tipo de empresa es más adecuada cuando la propiedad de un bien o derecho pertenece pero ni diviso a las varias. La comunidad de bienes no tributa a las rentas obtenidas, sino que principalmente estas se atribuyen a los comuneros que las liquidan por IRPF o el impuesto de sociedades.